¿Cómo están? Feliz instante. Bueno, espero que estén teniendo un buen inicio y que estén teniendo una buena práctica. Estamos en el capítulo 27, la curación del sueño. Vamos a ver el punto 4, la callada respuesta. En la quietud, todas las cosas reciben respuesta y todo problema queda resuelto serenamente. Pero en medio del conflicto no puede haber respuesta, ni se puede resolver nada, pues su propósito es asegurarse de que no haya solución y de que ninguna respuesta sea simple. Ningún problema puede resolverse dentro del conflicto, pues se le ve de diferentes maneras, y lo que sería una solución desde un punto de vista no lo es desde otro. Tú estás en conflicto. Por lo tanto, es evidente que no puedes resolver nada en absoluto, pues los efectos del conflicto no son parciales. No obstante, si Dios dio una solución, de alguna manera tus problemas tienen que haberse resuelto, pues lo que su voluntad dispone ya se ha hecho. Entonces, el único problema que hay es un problema es siempre un error de percepción, ¿sí? Y que los problemas no tienen que ver con la forma. Entonces, cuando está habiendo conflicto, el conflicto aquí eres tú, no está allá afuera, ¿sí? Y creer que estás viviendo un conflicto o un problema es creer que no tienes solución, es creer que no tienes salvación, es creer que la voluntad de Dios para ti no es perfecta felicidad, ¿sí? Entonces, el único error que hay que corregir es ese error de percepción, ¿sí? Porque yo me he percibido separado de mi fuente. Entonces, el único error es eso, creerme separado de la fuente, que me lleva, parece, a tener una cantidad de problemas. ¿Cuántas veces hemos creído que hemos tenido conflictos y cuántos de ellos hemos podido solucionar? Algunos quizás a medias, pero otros se vuelven a repetir o se vuelven a repetir de diferentes formas e igual así me hacen sentir igual o peor que me podía sentir antes, ¿sí? Porque no tiene nada que ver con la forma. Y esto ya nos tiene que quedar como bastante claro a la altura que estamos del curso de milagros, ¿sí? Y que ese error de percepción, esa idea de creerme separado, ya también se resolvió. O sea, no es algo que tenemos que resolver o solucionar. No es algo que estamos haciendo el curso para que esa separación, ¿sí? se subsane o se solucione. No, ¿sí? Porque la separación nunca se dio. Jamás el Hijo se separó de Dios. Jamás. ¿Sí? Es solamente esa alocada idea que el Hijo tuvo por un instante y en el mismo instante el Padre, Dios, respondió a esa locura, ¿no? La respondió al toque. Entonces, no es algo tampoco que nos tenemos que estar preocupando por hacer, ¿sí? Por corregir, ¿sí? Porque eso nunca sucedió, nunca sucedió. Por eso es por lo que el tiempo no está involucrado en la solución de ningún problema, ya que cualquiera de ellos se puede resolver ahora mismo, ¿sí? Nosotros, al estar creyendo que estamos en un lugar, en un espacio, en un tiempo, nos aprisionamos. Entonces creemos que tenemos un determinado tiempo para arreglar determinados problemas, ¿no? Y por eso estamos sumergidos en lo que es el pasado y el futuro, ¿sí? Pero el tiempo, el espacio, es del ego. No es real, ¿sí? Es algo que tú proyectas y que creemos que, bueno, si me cambio de tiempo, si cambio de lugar, si corto una relación, si me planifico en tantos días, tantos voy a arreglar algo. No, porque eso es falso, es ilusorio, ¿sí? Entonces cada vez te embrollas más y más y más. Cuando realmente, si nos dice aquí, se puede resolver ahora mismo. ¿Por qué? Porque el único error es
creer que me he separado, ¿sí? Y ahora mismo, puedo reconocer que soy uno con Dios. Entonces, ¿dónde queda el problema? ¿Dónde queda la separación? En ningún lado. O sea, no existe. No existe. Cuando voy hacia adentro, ¿sí? En el perdón, yo estoy recordando que soy uno con Dios. Estoy siendo uno con la voluntad de mi Padre. Ahí no hay separación. O sea que el problema que yo creí que estaba afuera, no está afuera, ahora mismo. Ya se resolvió, ya se está dando. Y por eso es también por lo que tu estado mental, ninguna solución es posible. Dios tiene que haberte dado, por lo tanto, una manera de alcanzar otro estado mental en el que se encuentra la solución. Tal es el instante santo. Ahí es donde debes llevar y dejar todos tus problemas. Ahí es donde le corresponde estar, pues ahí se encuentra su solución. Y si su solución se encuentra ahí, el problema tiene que ser simple y fácil de resolver. No tiene objeto tratar de resolver un problema donde es imposible que se encuentre su solución, mas es igualmente seguro que se resolverá si se lleva donde se encuentra. No intentes resolver ningún problema excepto desde la seguridad del instante santo, pues ahí el problema tiene solución y queda resuelto. Fuera de él no habrá solución, pues fuera de él no puede hallarse respuesta alguna. No hay lugar fuera de él donde jamás se pueda plantear ni una sola pregunta sencilla. El mundo solo puede hacer preguntas que se componen de dos partes. Una pregunta con muchas respuestas no tiene respuesta. Ninguna de ellas sería válida. El mundo no hace preguntas con la intención de que sean contestadas, sino solo para reiterar su propio punto de vista. El que pregunta siempre es el ego. El que busca entender, el que quiere saber es el ego. ¿Sí? El otro día miraba un video de Sergi Torres donde un chico le va a hacer una pregunta y él al toque, ¿no? Antes de que empezara con la historia, porque hacemos la pregunta en una historia brutal, ¿no? Y cuando empezó con la historia le dijo, ¿te detienes y me dejas jugar contigo un poquito? ¿No? Y estuvo brutal. Y está bueno porque quizás a alguien que no esté cuestionándose el sistema de pensamiento, ese juego se hubiera recontraenojado, ¿sí? Lo hubiera tomado como una burla. Y lo hizo ver, ¿no? Como el que preguntaba, ¿sí? Era desde un estado de miedo, ¿sí? Entonces, claro, cuando preguntamos, estamos preguntando porque sentimos miedo. Entonces, ¿y qué hago ahora? ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Y hacia dónde voy? ¿Y cómo lo voy a pagar? Eso es puro miedo. Entonces, desde el miedo, preguntamos porque queremos resolver. Y no nos damos cuenta que eso está haciendo una proyección, ¿sí? Porque al hacer una pregunta desde el miedo, le doy una respuesta desde el miedo y vuelvo de nuevo a experimentar más miedo, ¿sí? Hasta que le hizo ver ese miedo y después le dijo, ¿dónde está la pregunta? La pregunta se desvaneció. Claro, cuando tú te volteas a ver, la pregunta se cae. Entonces, qué bueno, ahora cada vez que vamos a hacer una pregunta o queremos hacer un comentario, ¿por qué no nos detenemos primero? ¿Por qué no nos detenemos primero? No sé. A veces no preguntar cualquier cosa del curso, no sé. Bueno, ¿qué es la curación? Bueno, no lo entiendo, no sé, no. Detenerse antes de hacer todas esas preguntas, porque claro, son preguntas que no observamos, que las hacemos desde el miedo, ¿sí? Porque en el automático es como una defensa, una reacción. Entonces, ¿por qué no me detengo y voy al silencio y observo qué me hace sentir esos pensamientos? Y cuando haces todo el proceso te olvidas que estaba la pregunta para preguntar, ¿sí? Porque a su vez, a medida que vamos preguntando, eso trae como más significado,
más valorización y más nos identificamos con el miedo y más proyectamos miedo. Entonces, bueno, está bueno poder detenernos, ¿sí? Ante cualquier pregunta, ante cualquier comentario también que vamos a hacer, ¿sí? Es desde dónde lo hacemos, ¿sí? En el automático lo estamos haciendo desde el miedo, ¿eh? Creemos capaz que no, que está bueno, sí, hacer la pregunta, pero es para saber más, y saber más ya hoy sabemos que no nos sirve de nada, ¿sí? Seguir intelectualizándolo, seguir dándole explicaciones, seguir queriendo saber, no nos sirve de nada. Ayer estaba, desde que me levanté, ya me levanté alterada, y eso que tengo ya, que me levanto agradeciendo, o sea, no salgo corriendo, pero ya me desperté y me desperté como sobresaltada. Y agradecí, hice mis prácticas, hice la práctica del curso que tocaba y bla, bla, y seguía, bueno, hice un par de sentires hasta que en la tardecita noche había tenido un encuentro con una compañera argentina, me comentó algunas cosas, estuvimos hablando y bueno, ese encuentro me dejó como algo, sentí como esa tristeza, entonces nada, en la noche, bueno, me fui a sentir antes de acostarme. Y bueno, me acosté como una bebé, dormí como una bebé y hoy me levanté de nuevo. ¡Guau! Es más, me desperté a las 3:30 de la mañana. Y bueno, había ahí que... Me escuché un mensaje que tenía que escuchar, algo que me llegó, y me seguí durmiendo. Y, y quería entender, o sea, un enojo que estaba viendo de alguien. Y todavía le pregunté a esa persona qué le estaba pasando, ni me contestó. O sea, fue la peor respuesta que me puede haber dado. ¿No? Y bueno, me hizo sentir esa, o sea, vi esa tristeza y dije, no, o sea, daba un paso y lloraba, porque yo dije, no. Y bueno, cuando me fui a sentir, ahí la sentí y claro, estaba tratando de entender el enojo de la otra persona. ¿Sí? Estaba tratando de darle significado. Entonces también me vi yo haciendo cosas para que él no se sintiera mal, ¿sí? Para que esa persona no se sintiera mal. Y yo qué sé, ¿sí? Yo qué sé. Entonces mi tarea es detenerme e ir a sentir, ¿sí? Obviamente ese sentir fue muy potente, muy potente. Me senté con la lección del curso de milagros, empecé a escribir, ¿sí? Ya no recuerdo la lección de ayer, pero me parece que estoy pensando esto y estoy sintiendo esto, creo que era algo así. Sé que escribí como casi 2 hojas, taca, 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 y entre tanto significado que tenía, ¿sí? De que el otro se tiene que sentir bien, que yo me tengo que preocupar por el otro, esa culpa porque el otro está enojado y por culpa algo que yo capaz que estoy haciendo, culpa, 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 y era puro significado lo que yo le estaba dando. Y eso me estaba haciendo sentir culpable, ¿sí? Y a su vez veía de nuevo esto de las estrategias que genero, ¿sí? Para sentirme bien. Y el sentirme bien es un engaño total. Hacemos todo para sentirnos bien, para que nada nos duela, para que nada nos haga sufrir. Y tenemos que tener claro algo. Un mundo en paz o una relación en paz no te va a despertar. Al contrario, te va a mantener más dormida.
O sea, una vida bien mm, de, de calma es un engaño. No, ¿sí? No porque esté mal, no porque esté mal, pero es falso, ¿sí? Es falso. Y es fácil de observarla, ¿eh? Es fácil de observarla. Yo no me había dado cuenta. Observa lo que haces, para qué lo haces. Cuando observas lo que haces, para qué lo haces, si te atreves a cuestionarlo, donde te veas haciendo algo para sentirte bien, para que nada te duela o para que nada te haga sufrir, es una estrategia, ego. ¿Sí? El sentirme bien es del ego. Tú no tienes que hacer algo para sentirte bien. Tú eres paz. Y la paz no viene por hacer algo para sentirte bien. ¿Sí? Entonces lo importante, ¿sí?, es observar todos los significados que le hemos dado, ¿sí?, a esta idea de tener una vida bien, una vida de seguridad, ¿sí? Porque es puro estrategia. Y la estrategia te llevan a generar una falsa felicidad. Bien, ese fue el mensaje que me dieron hoy en la mañana. ¿Sí? Has creado una falsa felicidad. ¿Sí? Has ido en busca de una falsa felicidad. Por creer, ¿sí?, que te tienes que sentir bien. Por creer de que tienes que tener una vida buena. ¿Sí? Esta frase que de algunas de ustedes también la he escuchado. Dios no quiere que yo sufra. El sufrimiento lo eliges tú, lo elijo yo, no me lo da, o sea, no me lo da nadie, no me lo da el mundo, ¿sí? Pero si no está habiendo sufrimiento, no despertaríamos. Jesús no vino a traer paz al mundo. Jesús vino a moverlo para despertarlo. Maduro no vino a traer paz a Venezuela. Vino a traer guerra para despertarlo. Hitler no vino a traer paz al mundo. Vino a agitarlo para despertar. Si realmente comprendiéramos que eso que queremos evitar, sufrir, porque el sentirme bien, el creer una vida bien, es para evitar sufrir. Pero si pudiéramos ver que evitar sufrir no sirve de nada, al contrario, me lleva a crear una falsa felicidad, que es con el sufrimiento, es con el dolor, integrándolo, que voy a reconocer la luz que está en mí. Si pudiéramos reconocer que esas personas que parece que son malas, como lo fue Hitler, como Maduro, como no sé, estos que están por allá, por los otros países, tienen una conciencia elevadísima porque bajaron en su conciencia, en su dimensión de luz, en su estado de conciencia de luz, porque se pactó antes del tiempo y del espacio para él. A través de esto tú vas a despertar. O sea, bajaron de su frecuencia amorosa, de pleno amor, para venir a despertar a la humanidad. Entonces, ojo. Y esto hoy lo vi mucho con el tema de Venezuela, ¿sí? Veamos más allá. No nos limitemos a ver la noticia y a los juicios, porque tú abres la publicación y es fuera para allá, fuera no sé qué, estafa, No te centres en los hechos. Pide ver más allá. Pide ver más allá. ¿Sí? Y tú no vas a despertar a través de una vida que evite el sufrimiento. Es ese sufrimiento el que te va a llevar a reconocer la luz. Y esto lo traigo porque el otro día hablaba con una de ustedes, ¿sí?, donde me contaba su situación el fin de semana. Esa persona, esa pareja o ese hijo bajó, vamos a decir entre comillas, ¿no?,
de su frecuencia de amor para venir a despertarte a ti. Y wow, ¿sí? Y yo sé que suena chocante, a ver, sí, porque ese que te abusó, ese que te maltrata, dejó de estar en esa frecuencia de amor y hizo un pacto contigo, un pacto que hicieron mutuos antes del tiempo y antes del espacio, que claramente lo olvidamos, lo olvidó esa parte y lo olvidamos, lo olvidé yo también, ¿sí? Para despertar, porque si estuviera todo tranquilito, esa vida de vivir plenamente, o sea, todo bien, generando estrategias, no despertarías nunca, ¿sí? Sería estar en esa falsa felicidad y es creer, ¿sí? Que Dios hizo eso posible para ti, no un mundo falso. Y Dios no hizo un mundo falso. El mundo, ¿sí? Se lo has dado, o sea, le has dado tú el significado. Dios no creó un mundo sin significado, es una de las lecciones que vamos a ver pronto. Dios no creó un mundo sin significado. Tú le has dado el significado de sufrimiento. Tú le has dado el significado de que no es un mundo santo, es tierra santa. Es tierra santa. Y cada encuentro es un encuentro santo. Sí, porque es un encuentro que se pactó mucho más allá del espacio y del tiempo, ¿sí? A nivel de espíritu y de conciencia, y está aquí para recordarte que este no es tu hogar, que es un paso nomás, ¿sí? Y que estás recordando recoger todas esas piedritas que arrojaste en el campo de discernimiento, ¿sí? Esas piedritas de carencia, de insuficiencia, por creerte que eres un cuerpo limitado. Así que observa para qué hacemos lo que hacemos. ¿Sí? Es muy potente poder observar lo que hacemos, desde dónde lo hacemos. ¿Sí? Y mucho de ello es para evitar el sufrimiento, cuando es justamente eso lo que nos va a traer la luz que somos. ¿Sí? Porque yo cuando terminé toda esa sesión lo que vi fue mucho temor. O sea, y vi hasta un temor que era más grande que yo, o sea, más grande que yo dije, no lo voy a soportar, o sea. Y ahí invoqué a María, invoqué a Jesús, invoqué a Saint Germain, invoqué a Budas, invoqué a todos los seres de luz que estuvieran cerca por ahí, que por favor me sostuvieran. Sentí el acompañamiento, porque ese temor lo que me llevó fue a verme a mí de niña así acurrucada, niña y no tan niña, porque no quiero crecer, no quiero dejar de ser niña, ¿sí? Porque claro, veía a mis padres preocupados y decía, ¿y ser adulto es eso? Preocuparse, vivir sin dinero, estar en problemas y conflictos. No quiero crecer, no quiero crecer. Y me vi aterrada, envuelta así. Y en eso, cuando estoy haciendo, o sea, me rompo en un llanto, por supuesto, y cuando es ese llanto así, es esa niña, bien, y yo me acurruqué, me abracé y empecé a sentir una energía cálida. Y esa energía cálida sentí mi calor, sentía calor, pero era un calor fuerte, pero a su vez era un calor amoroso, no sé cómo explicarlo porque era. Y esa mismo me dijo, no has dejado de ser mi niña amada. ¿Mm? Ah, no he dejado de ser mi niña amada. Digo, no he dejado de ser niña. Y eso me expandió, me sentí como una expansión. Me pongo a leer, estaba leyendo este libro de... bueno, no me acuerdo el autor, de que encuentras a Dios en todas partes, bueno, algo así.
Y empieza a contar que, o sea, lo que empieza a decirte este libro es, o sea, el capítulo que estaba leyendo, que tienes que empezarte a vivir como el Cristo. Yo ya sé que vivir el Cristo, vivirte como el Cristo es siendo niño. ¿Sí? Por algo, no sé si recuerdan ustedes, yo había sentido los impulsos de ir a sentarme hace unos días atrás, que se los comenté en un medio, en una plaza, y veía a los niños cómo jugaban, no se preocupaban por nada, eran los padres los que andaban corriendo, después un pajarito tomando al sol, así que se dejaba, bien como un niño, ¿sí? Bien disfrutando del sol, sin preocupaciones y libre. Así es vivirse como el Cristo. ¿Sí? Y lo decía en el libro, como niño, que no se preocupa por nada, porque confía que el Dios, Padre, Madre, provee. Y claro, y ahí rompo de nuevo porque yo dije, pero yo ya no soy más una niña. No. Y suelto esa idea, sí, porque claro, digo, pero a ver, soy adulta, ¿cómo voy a ser una niña? Empieza a entrar como esa duda, empiezo a entregar, sigo leyendo, entonces vieron cómo todo está en sincronía, no hay, o sea, literal, no hay error en nada. Y ahí dice que han habido maestros que lo que hacían era imaginarse que eran esos niños, ¿no? Entonces, no recuerdo los nombres de los santos, San Ignacio, Teresa de Ávila, no sé qué, se imaginaban que eran ese Cristo niño, ¿sí? Entonces, se imagina, y que Jesús también en la cruz se imaginaba que era ese niño, ¿sí? Que el padre lo abrazaba, ¿sí? Y Jesús ya no era niño, era grande, era adulto, y ya sabemos que era adulto. Y después, en letras más grandes, dice, y esto no es tan así. Y ahí fue cuando, bueno, ahí me rompí a llorar de nuevo, ¿sí? Porque ahí, por supuesto que ahí llegó la comprensión, y es claro, yo jamás he dejado de ser niña. Tú jamás has dejado de ser niño. Este adulto que es una proyección holográfica. Es una proyección psicológica. Así que sigue siendo ese niño amado, inocente. Entonces, cada vez que nosotros vamos al sentir, estamos amando al niño Cristo en nosotros. Por lo tanto, ese mismo niño Cristo nos está amando a nosotros. Y al amar, nos está amando a nuestro Padre, Dios, y estamos amando a Dios. Entonces, ese dar es constante. Creo que yo ya lo había explicado porque lo había entendido en la interpretación, pero no lo había experimentado. Hoy, al hacer los ejercicios de la lección de la vida de transformación que estoy, que nos lleva a cuestionar unas ideas, una de las preguntas es, ¿cómo mirarías estos personajitos, que tenemos miles, cómo los mirarías de forma diferente? Si los observas desde el niño que eres, los ves inocentes, los observas con amor, los observas perfecto. Entonces, ¿cómo mirarías tú desde ese niño Cristo al mundo, a las relaciones? Amorosos, inocentes. Eso es vivirse como el Cristo. ¿Sí? Es amar al Cristo y vivirte como tal. Y desde ese reconocimiento de que eres niño, el niño no sabe nada. El niño vive preguntando. Entonces, desde ahí, que hice esa como comprensión, claro, Jesús, María, vengan aquí. No sé qué paso seguir, no sé, o sea, vive preguntando.
El niño, o sea, ¿recuerdan cuando usted, o sea, yo veo a Sabrina, hay cosas que no tiene ni idea y pregunta, ¿qué es esto? Sí, el otro día le dijeron yesquero y dice mamá, ¿yesquero? No, se lo dijo la abuela, ¿yesquero? ¿Qué es yesquero, mamá? Ah, encendedor. Sí, entonces, claro, queremos saber del significado que le damos. Del grande, ¿no? De esa proyección, es el que sabe todo porque aprendió tanto, pero tú no dejaste de ser niño. Y ahí se cae la idea de que vas solo por tu cuenta y de que tú tienes una vida por tu cuenta. Tú no tienes una vida por tu cuenta. Entonces te puedes vivir dependiendo de Dios o dependiendo de una pareja, porque yo lo que vi, sí, ese enojo tenía que ver con eso, ¿no? O dependiendo de un trabajo. Si tú no dependes de eso, tú dependes de Dios. Y como hijo de Dios, ¿cómo se vive? Como niño, sin preocupaciones y preguntando todo el tiempo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Sí? Ahí es cuando tú te abres a que lo que la vida te muestra es. Y si no te lo muestra es porque no es. Pero tienes que experimentar, ¿sí? El Cristo en ti. Tienes que darte cuenta que sigues siendo ese niño amado e inocente. ¿Sí? No. Esto es una proyección. Esto es una proyección. Por eso la espiritualidad es experimentada. Es experimentada. De nada sirve tener conceptos si no los estamos llevando, ¿sí? O no lo estamos preguntando. ¿Qué sigue? Y no sé, ¿sí? Porque literal no sabemos. No sabemos. Mm, y es amando. Amando a Dios, ¿sí? Es como vamos regresando a casa. Es como vamos recordando la inocencia. Es como vamos recordando que somos uno con Dios. Y amando a Dios es amando al Cristo en ti. Es amando a ese niño que no lo hemos querido escuchar. Que lo hemos... Y ese es nuestro temor. Reconocer ese niño Cristo que hay en mí, que hay en ti. Ese es el temor. Y lo vas a tener que atravesar, lo vas a tener que ir. No sé cuándo será, no tengo ni idea, porque a mí me llevó 5 años. No tengo ni idea. Desde ahí, todo sufrimiento y todo dolor es transmutable. Desde ahí no hay limitación. ¿Sí? Entonces, toda sanación tiene que ver contigo. ¿Sí? Está posible en ti. Solo tú puedes tomar la elección de la sanación. Nadie te va a venir a sanar. ¿Sí? Los maestros, los coaches son solo un instrumento para que vuelvas adentro, Nadie hace nada. Yo no hago nada, tú no haces nada, un psicólogo no hace nada, un médico no hace nada. Olvídalo. ¿Sí? La sanación está en ti. Tú puedes sanar la mente, tu mente, ¿sí? Desde el reconocimiento del Cristo que eres. ¿Sí? Desde la ilimitación. Todo es posible. La forma, no sé, qué pasará con ella, porque no es el cometido, ¿sí? Pero el perdón, el amor, la inocencia, ¿sí? No tiene límites. Y tú puedes acceder a ella ahora mismo. Ahora mismo, ¿sí? Y esa luz hay que llevarla al mundo. Esa luz hay que llevarla al mundo, ¿sí? Entonces, sí, el sufrimiento va a haber que atravesarlo, no hay que evitarlo, no hay que evitarlo, ¿sí?
Y bueno, justamente todas esas situaciones de sufrimiento están ahí para que tú lleves luz, ¿sí? Primero en el reconocimiento de ti y después, bueno, a todos a los personajes, a los yoes que están ahí implicados, ¿no? La pregunta que se hace en este mundo no son realmente preguntas, sino solo una manera de ver las cosas. Ninguna pregunta que se haga con odio puede ser contestada porque de por sí ya es una respuesta. Una pregunta que se compone de dos partes, pregunta y responde simultáneamente y ambas cosas dan testimonio de lo mismo, aunque de forma diferente. El mundo tan solo hace una pregunta y es esta, de todas estas ilusiones, ¿cuál es verdad? ¿Cuáles proclaman paz y ofrecen dicha? ¿Y cuáles pueden ayudarte a escapar de todo el dolor de que este mundo está hecho? Independientemente de la forma que adopte la pregunta, su propósito es siempre el mismo. Pregunta solo para establecer que el pecado es real y responde en forma de preferencia. ¿Qué pecado prefieres? Este es el que debes elegir. Los otros no son verdad. ¿Qué quieres que el cuerpo obtenga para ti que tú deseas por encima de todo? Él es tu siervo y también tu amigo. Dile simplemente lo que quieres y te servirá amorosa y diligentemente. Esto no es una pregunta, pues te dice lo que quieres y a dónde debes ir para encontrarlo. No da lugar a sus creencias, se pueden poner en tela de juicio. Lo único que hace es exponer lo que afirma en forma de pregunta. Una pseudopregunta carece de respuesta, pues dicta la respuesta al mismo tiempo que hace la pregunta. Toda pregunta que se hace en el mundo es por lo tanto una forma de propaganda a favor de él. Y así como los testigos del cuerpo son sus propios sentidos, así también las respuestas a las preguntas que el mundo plantea están implícitas en las preguntas que hace. O sea, siempre toda pregunta es de él, el ego. Cuando la respuesta es lo mismo que la pregunta, no aporta nada nuevo ni se aprende nada de ella. Una pregunta honesta es un medio de aprendizaje que inquiere sobre algo que tú desconoces. No establece los parámetros a los que se debe ajustar la respuesta, sino que simplemente pregunta cuál es la respuesta. Mas nadie que se encuentre en un estado conflictivo es libre de hacer esta clase de pregunta, pues no desea una respuesta honesta que ponga fin a su conflicto. Entonces, toda pregunta que viene desde el ego es para seguir sufriendo. Pero cuando tú esa pregunta la atiendes, ¿no? Y preguntas, pero no a otro cuerpito, ¿no? Sino que preguntas al espíritu, es cuando inviertes, ¿sí?, el sistema de pensamientos y es cuando lo cuestionas. Entonces ahí, sí, ya estás. No, tiene que haber otra manera. Si te estás abriendo a otra posibilidad, tiene que haber otra manera. Y ya sabes que solo yendo hacia adentro. Solo dentro del instante santo se puede plantear honestamente una pregunta honesta y del significado de la pregunta se derivará todo el significado que pueda tener la respuesta. Es posible entonces separar tu deseo de la respuesta para que ésta se te pueda dar y también para que la puedas aceptar. La respuesta se ofrece por doquier, mas solo se puede oír en el instante santo. Una respuesta honesta no exige sacrificios, porque solo contesta pregunta verdadera. Las preguntas que hace el mundo tan solo quieren saber a quién se le debe exigir sacrificio y no si el sacrificio tiene sentido o no. Y así, a menos que la respuesta indique a quién se le debe exigir el sacrificio, no se reconocerá ni será escuchada, y de este modo la pregunta seguirá en pie, ya que se contestó a sí misma. El instante santo es aquel en el que la mente está lo suficientemente serena para poder escuchar una respuesta que no está implícita en la pregunta. Una que ofrece algo nuevo y distinto. ¿Cómo iba a poder contestar una pregunta que no hace sino repetirse a sí misma? ¿Sí? Observen esto que dice por aquí, ¿no? No trates, por lo tanto, de solventar problemas en un mundo del que se ha excluido la solución. Lleva más bien el problema al único lugar en el que se halla la respuesta y en el que se te ofrece amorosamente. En él se encuentra la respuesta que solventarán tus problemas, pues no forma parte de ellos y toman en cuenta lo que puede ser contestado, lo que la pregunta realmente es. La respuesta que el mundo ofrece no hacen sino suscitar otra pregunta, si bien dejan la primera sin contestar.
En el instante santo puedes llevar la pregunta a la respuesta y recibir la respuesta que fue formulada expresamente para ti. ¿Sí? Desde el ego la respuesta jamás se contesta y es como que siempre tienes más preguntas. Es un bucle, ¿no? Es un bucle. Pero cuando tú te detienes y llevas esa pregunta al perdón, sí, allí mismo es contestada, pero no es contestada para que el ego entienda. ¿Sí? Es contestada, ¿sí?, al ser que no tiene nada que ver a la forma. Allí se te podrá responder que eres paz, que eres inocente, que eres uno con Dios, no sé, según lo que estés transitando tú en el camino, ¿sí? Serenidad, calma. Claro, esas son las respuestas que uno no espera en este mundo, ¿no? Porque por lo general lo que uno busca en una respuesta es que te den algo, o que se cumpla un deseo o una expectativa. ¿Sí? Pero cuando esa pregunta, ¿sí?, es respondida por el Espíritu Santo, siempre está siendo respondida, pero no es algo para que el personaje justamente quiera escuchar. Que estén muy bien, nos vemos en el siguiente punto.